bienvenida, doctora Pereira, y ella desarrollará el tema de salud, bienestar y longevidad. Con ustedes, la doctora Pereira. Señores, para mí ustedes no se imaginan el placer que representa estar aquí. Me he encontrado con personas aquí que lo vi hace muchísimos años, de 11 años atrás, en una actividad que vine a Perú. Y les decía a algunos de los amigos que yo tengo 2 sobrinos peruanos, porque mi hermano fue embajador aquí por 5 años y tuvo 2 hijos en el Perú. O sea que hasta eso me une con este país. Aparte de las estadísticas que Walter presentó allí, que ustedes vieron que eran muy similares. La idea de nosotros tener este coloquio, a mí me gustan más los coloquios donde participemos todos más que las disertaciones. Yo quisiera que, por favor, a pesar de que Nancy ya me dijo, no, que es mejor que pasen las preguntas en papelitos, porque algunas veces les da como vergüenza. Aquí no hay vergüenza. Yo soy una peruana más. Ya ustedes saben que ya yo soy aplatanada casi de Perú. Y ustedes tienen que decirme, a mí me gusta que me digan, mire, yo quiero, y no me importa que me interrumpan, porque yo lo disfruto más así. Me gustan, como les digo, los coloquios. Este es un temita que a mí me atrae muchísimo, porque la idea es que nosotros veamos cuál es la relación entre la salud, la creación de riquezas en base a salud y educación, y la longevidad. Si me pone, por favor, la primera. Mire, ese es un tópico que es un poquito complicado, entonces nosotros lo vamos a ver desde todos 2 procesos. El proceso normal, en el curso de la vida de un individuo, y ver los diferentes cambios que ocurren en la vida del individuo dependiendo de su salud. ¿Por qué nosotros decimos eso? El doctor Walter estaba diciendo allí, ¿qué será? ¿Por qué la gente vive más? ¿Será porque tienen los factores genéticos? ¿O serán otras cosas? Y yo le quería responder que es una combinación de factores. Había un profesor mío allá en Inglaterra que era medio atronado, tenía 5 maestrías, y él nos decía, si ustedes quieren vivir mucho, escojan sus antecesores. Yo le digo ahora a mi marido y mis hijos, mi marido que me está acompañando aquí, a los hijos míos, miren, ustedes van a fuñir mucho conmigo, pues yo soy longeva, la familia mía dura muchísimo. E imagínense ustedes, encima de eso, soy geriatra, que me sé cuidar. Entonces ya, esos son factores. Son factores, tener usted la longevidad, pero aparte de eso, cuidarse usted, son cosas que van a influir en el transcurso de la vida del individuo. Cuando uno nace, al principio, todo lo que va a ser la vida del individuo va a depender de sus padres. No hay riqueza, lo heredado, tienen poco o mucho, eso va a tener usted. En la medida que avanzan los años, ya usted va tomando control de su vida. Y ahí ustedes pueden comenzar. Y yo les digo a ustedes, desde ahora y desde antes, o sea, nosotros tenemos que comenzar ya a cuidarnos si nosotros queremos tener una vida saludable cuando estemos mayores. No sé de ustedes, el que no quiera llegar a viejo que cometa harakiri, que se mate temprano, porque de lo contrario ustedes tienen que pensar, vamos a cuidarnos porque lo que me toca por vivir, lo que Dios me dé, yo soy creyente y yo digo que cada uno viene con su número marcado, a pesar de los factores genéticos, de lo que usted haga, usted viene con un número marcado. Usted puede balancear y dejarle la oportunidad de que sea la voluntad divina la que decida por usted, pero usted mientras tanto, en lo que Dios quiere, le dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces uno tiene que ayudarse, tenemos nosotros que cuidarnos. Siempre se ha sospechado que la salud y muerte en la edad avanzada puede ser en realidad responsabilidad de cosas que hayan pasado anteriormente. Por ejemplo, estábamos viendo las estadísticas de los años 50, cómo la gente se moría, tenía una esperanza de vida muy corta, y era sencillamente porque el individuo se moría mucha gente joven, había
mucha mortalidad infantil, mortalidad materna, y naturalmente si usted comienza a padecer enfermedades cuando usted está muy pequeño, usted se va a morir más temprano probablemente. Entonces hay una relación definitiva entre lo que va a pasar cuando usted está mayor, en los años que usted va a tener en su vida, dependiendo del estado de su salud cuando usted es pequeño. La estatura de un adulto está también fuertemente ligada a la salud y la nutrición en la niñez temprana. Ustedes se recuerdan que decían, los muchachitos antes que no tenían la época de la compota, no crecían casi. Si ustedes se ven los japoneses de antes de la Segunda Guerra Mundial, que eran de este tamañito, los nipones, yo recuerdo que tengo un primo que lo mandaron a pelear para la guerra, era en Corea, pero estamos hablando de los asiáticos, y él decía que le amedrentaba ver esos hombrecitos chiquiticos como se veían, pero peleadores como harían. Miren lo que le pasó a los norteamericanos en Vietnam, y eran hombrecitos de este tamaño. Entonces fíjense como los japoneses, después que se desarrollaron, después de la Segunda Guerra Mundial, como ya los japoneses de hoy son hombres de estatura normal e inclusive mucho más altos. Es sencillamente porque han tenido una mucha mejor nutrición cuando han estado pequeños, y entonces se valora la altura, está relacionado con problemas de salud y nutrición cuando se está pequeño. Eso, si me pasa, por favor. Otra cosa que está relacionada y que se ha documentado es el estado socioeconómico y la salud, a través de muchísimos resultados de la salud, incluyendo la morbilidad que el individuo pueda tener y las limitaciones funcionales. Eso se ve claramente. O sea, si nosotros, sobre todo en los países como los nuestros, que no tenemos una seguridad social, el país mío promulgó una ley de seguridad social hace 10 años, y ahora que yo oigo, ¿cómo es que ustedes le están llamando al nuevo programa? Pensión 65. El régimen de seguridad social nuestra está contemplado un régimen subsidiado, donde se supone que todo aquel que cumpla 60 años y que esté en condiciones de pobreza, automáticamente le corresponde una pensión. Hace 10 años comenzamos a implementar la ley. Comenzaron, al igual que ustedes van a comenzar con pensión 65, por las poblaciones más pobres. Allá se comenzó por el sur profundo del país, que es la parte más pobre de la isla. Y no como manda la seguridad social. Se supone que debe ser automático para todo el mundo. No, yo me sorprendí cuando oí que decía que solamente un 15% de la población peruana estaba exenta de una pensión. Ustedes son ricos. Allá en mi país, el 76% de las personas de la séptima y octava década no tienen una pensión, porque no era un trabajo formal, no cotizaban, y allá lo que había era un seguro social donde la gente iba y cotizaba, y eso tenían un tipo de pensión. Pero las poblaciones nuestras eran fundamentalmente rurales, que se han ido urbanizando en los últimos 30 años, pero esa población rural no cotizó, por consiguiente no tienen una pensión. O sea que ustedes tienen una cobertura que honestamente para mí es sorprendente. Sorprendente, porque yo creía que ustedes todavía tenían mucha población rural y la población indígena que está disminuyendo, pero ya veo que se han trasladado a las ciudades y de alguna manera han podido conseguir más que pensiones de supervivencia o pensiones por asistencialismo social, pensiones por cotizaciones. Son pensiones por cotizaciones que tiene la gran mayoría de la gente. Sorprendente, los felicito, queridos, porque en mi país todavía nos falta mucho para llegar ahí. Fíjense como nosotros en los países nuestros, yo les decía, donde no existe una seguridad social, va a depender del bolsillo de los familiares, del individuo per se, si ha podido acumular riqueza, el que va a depender la salud. Nosotros tenemos un régimen de salud pública donde el individuo puede buscar atención. Antes no se pagaba absolutamente nada, ahora le quieren cobrar la jeringuilla, la gasa, el suero, los hilos, todo, y ellos le llaman a ellos un aporte al área social, la contribución de cada individuo que va al sistema de salud pública, pero
aunque tenemos la seguridad social, solamente está en ejecución el régimen contributivo. El régimen subsidiado está muy limitada su implementación. Existe un programa que se llama en nuestro país el programa Solidaridad, que cubre a madres solteras, personas que son muy pobres, pero a pesar de que la población, como yo le dije a ustedes, que es un 76% sin pensión, se supone que los adultos mayores son los más pobres de los pobres, porque ya no tienen capacidad de trabajar. Allá, una persona de más de 35 años no consigue un trabajo ni con oraciones, a menos que no estén llamados con un agente del gobierno. En el gobierno lo puede conseguir, pero en el sector privado no hay forma de conseguirlo. Entonces, si ustedes se encuentran en ese panorama donde usted no puede conseguir un empleo, no tiene cobertura de salud porque no está en el régimen contributivo, esas personas que son adultos mayores, que tampoco están incluidos en ningún otro sistema, solamente un 8% de los participantes de la tarjeta Solidaridad. Rodríguez, ¿qué cantidad de personas están participando ahora en la tarjeta Solidaridad? Han incluido en ese proyecto 800.000 personas y solamente un 8% tiene más de 65 años. O sea que aún en ese programa, que es un programa clientelista eminentemente clientelista, podrá ser muy bueno, pero es eminentemente clientelista y no es sostenible. Eso es imposible, porque tienen que bono luz, bono gas, un dinerito que le entregan mensualmente. Eso que no hay que lo aguante con población pobre, ¿entiendes? Entonces, este programa es discriminatorio, porque debieran entonces acercarse más a los adultos mayores y no lo hacen. Entonces, si nosotros hablamos de que la atención había sido puesta en las variaciones de la diferencia de salud de una condición socioeconómica, eso quiere decir que usted tiene que tener su dinero, inclusive para ir ahora a los hospitales públicos, porque usted no tiene cómo pagar el suelo, los antibióticos, la gasa, el hilo y todo lo que le van a poner, usted lo que le dan en la cama y la mala comida, entonces usted tiene problemas. La salud allá es costeada por los individuos, ya sea que tengan un seguro privado o que no tengan ninguno, que es peor todavía, y usted tiene que sencillamente pagar. Entonces imagínense ustedes, si nosotros estamos evaluando la vida del individuo, estamos evaluando la vida del individuo, y usted no tiene cómo cubrir sus afecciones de salud, o se muere o se discapacita. Entonces fíjense que todos los estudios que se han hecho han demostrado que las diferencias socioeconómicas en la salud son pequeñas en la adultez temprana. Como yo le decía, ¿por qué? Porque dependen de los padres, que tenga poco o mucho, pero los padres nos esforzamos en cubrirle la salud a nuestros hijos. De alguna manera, uno se la busca, como sea, para nosotros proporcionarle la salud. Hay un pico en el medio y en el envejecimiento temprano. ¿Por qué? Porque ya usted, como yo le decía, toma control. Si usted trabaja, usted se paga su salud. Y luego se hacen mínimos en la edad avanzada. Por favor. Fíjense lo que nos está pasando a nosotros en América Latina. Tenemos bajos niveles de protección social, y eso es en la región completa, pero la población nuestra está envejeciendo rápidamente. Para el 2050, América Latina y el Caribe son las poblaciones que más van a envejecer del mundo entero. Nosotros vamos a contribuir con el envejecimiento global de una manera, pero señores, increíble. No nos lo figuramos, pero de alguna manera estamos avanzando, porque ese envejecimiento es un logro. Es un logro de tener más, dotar a la gente de agua potable, es un logro de que haya más sanitarios o letrinas, es un logro de que haya un poquito más de educación, que hayamos mejorado en educación, es un logro que tengamos mejores servicios de salud, que sean públicos o privados, pero no importa, pero es un logro. Y la región está teniendo sus logros. Vamos lentos pero seguros. Y para nosotros comenzar una marcha, sencillamente tenemos que dar el primer paso. Y América Latina y el Caribe han dado ese primer paso y hemos ido avanzando.
Lo que nos pasa a nosotros es que a pesar, y voy a poner el ejemplo de mi país, en los últimos 50 años nosotros hemos tenido un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, hay una gran inequidad. Ese crecimiento económico no se ha visto reflejado en mejoría de la población en sentido general, sino de grupos específicos. Los grupos económicos, los grupos políticos, pero en realidad la población, o sea, esa riqueza no se ha redistribuido. Y yo creo que eso es lo que pasa en toda América Latina. Programas que son diseñados para las personas mayores. Por ejemplo, les puse el Medicare de Estados Unidos y la Seguridad Social. Nos explican la disminución de las diferencias en estas edades. Cuando decíamos nosotros que cuando llegan a la edad adulta mayor, la edad avanzada, las diferencias se ponen más pequeñas. Y es que sencillamente donde hay programas sociales diseñados y guiados para los adultos mayores, allá tienen el hospital que está cubierto, tienen atención domiciliaria, tienen su seguridad social, tienen su pensión, naturalmente. Tienen una cobertura bastante amplia y por eso ya no hay esa gran diferencia que existe cuando estamos más jóvenes. Hay mayor acceso a los servicios de salud. Aquí, las diferencias lo que hacen en los países como el nuestro, las diferencias se hacen mayor. Ahí solamente nosotros que tenemos que fijarnos en si el individuo ha acumulado riquezas o si la familia las tiene. Cuando llegan a adultos mayores, a diferencia de los Estados Unidos o los países desarrollados donde hay programas de protección social, señores, las cosas se ponen mucho más difíciles, porque no solamente no tienen acceso a la salud. Una de las cosas, y que cuando se planifica, que eso es una cosa que nos falta a nosotros, los latinoamericanos, y los países que ahora nos llaman en transición, es que nosotros no planificamos, no miramos las cosas a largo plazo. Teniendo los datos, teniendo los censos, las encuestas de hogares, como estaban diciendo, aquí hay muchísima data, se han hecho muchísimas investigaciones, sin embargo los planificadores del Estado, como no hay continuidad, no los toman para crear programas realmente diseñados a mejorar la calidad de vida de la población. Entonces aquí nosotros vemos que hay una diferencia cuando si se está muy viejo y si usted no ha acumulado riqueza y encima de eso no tiene una pensión, encima de eso no tiene unos hijos que puedan, con el incremento del desempleo que hay hoy día, los hijos tampoco pueden ayudarlo, pues naturalmente las diferencias se van a incrementar. Si me da la próxima, por favor. Déjame la escritura bagallosa. Sí, vamos a verlo. Voy a estar escribiendo un libro. Entonces, aquí vemos, con lo que ya hemos hablado, que existe definitivamente una gran asociación entre la salud y los niveles de ingreso. Altos ingresos y esperanza de vida van de la mano, de la misma forma en que existe una relación entre el ingreso per cápita y la mortalidad infantil. Si nosotros, eso sencillamente, usted no tiene dinero para usted curarse cuando está pequeño, en la adultez joven, usted va a tener problemas de salud, de cronicidad y usted va a vivir menos. Un ingreso per cápita elevado por lo regular significa que habrá un incremento en la esperanza de vida. Y eso se ve alrededor. Ustedes nos vamos a fijar en algunos países de América Latina. Si nosotros vamos a Argentina, Chile, Brasil, que ha disminuido su pobreza grandemente, Lula hizo un gran logro con la disminución de la pobreza, les ha aumentado su ingreso per cápita y naturalmente la esperanza de vida de Uruguay, Argentina, Chile es mayor. Entonces, México, que también ha avanzado bastante, tienen una esperanza de vida que se ha prolongado. La única excepción, que yo no sé, digo, lo hacen porque han diseñado programas muy específicos, los cubanos, que están en mala situación económica, sin embargo, ellos han hecho un gran esfuerzo en educación y salud y naturalmente la esperanza de vida del Caribe, la mayor esperanza de vida la tiene Cuba. Eso significa que la voluntad política es sumamente relevante en todo esto que nosotros estamos viendo. Existe, no, por favor, si mira que no te ahora está acelerado.
Además, que quería que ustedes vieran esto, los países que tienen poblaciones más saludables tienen niveles más altos de crecimiento económico, de lo que se infiere que la salud juega un papel muy importante en la generación de desarrollo económico. Simple. Si nosotros tenemos una sociedad enferma, va a tener un gran ausentismo laboral, no va a producir lo suficiente, el ingreso per cápita va a bajar el desarrollo económico y naturalmente nosotros vamos a tener problemas. Sin embargo, así mismo vemos, fíjense en contraposición, habíamos dicho cómo si usted tiene un ingreso per cápita elevado, hará un incremento en la esperanza de vida y por lo regular tiene mejor salud, porque usted o se la cubre el Estado o se la cubre usted. Por el contrario, ocurre al final de la vida. Ahora sí. Tenemos también evidencias en América Latina y el Caribe donde existe, eso es importante, una asociación entre la inversión en salud y el incremento del crecimiento económico. Eso lo vemos en los mismos países que estábamos viendo. Y yo les voy a mostrar un pequeño cuadrito para que ustedes vean lo que es eso, lo que nosotros, si los gobiernos invierten en la salud del pueblo, van a lograr un mayor crecimiento económico. Analizando los datos disponibles, encontramos que generalmente mientras mayor es la inversión del Producto Interno Bruto en salud en los países estudiados, tendrán mejor estado de salud, mayor esperanza de vida y mayor desarrollo. ¿Sí? Por favor. Aquí vemos algunos ejemplos. Colombia invierte un 7.3%, Costa Rica un 7.1%, Argentina un 10%, Brasil un 8%. Estos datos están actualizados al 2009. México un 6%, Chile un 8.9%. Lo que estábamos hablando nosotros, la esperanza de vida de esos países es mucho más alta. República Dominicana es un 5.7% lo que invierte y Honduras un 7.5%. Honduras ha mejorado mucho, Honduras ha avanzado significativamente en los últimos años y ellos tienen un proyecto de invertir más en salud justamente porque han entendido que hay dos cosas fundamentales en los pueblos: la inversión en salud y la inversión en educación. Donde no se invierte en esos dos renglones, no hay desarrollo económico sostenible. Por favor. La esperanza de vida tiene también un efecto positivo en el crecimiento subsecuente del PIB. Esos Fondo Monetario Internacional, esa información del Fondo Monetario Internacional, si usted le incrementa a un país, pero usted tiene que relacionar una cosa con otro, un año en la esperanza de vida, usted aumenta el Producto Interno Bruto en un 4%. Pero eso significa que la población va a estar más saludable, que la población va a trabajar por más tiempo y naturalmente va a haber mayor ingreso per cápita. Entonces el Producto Interno Bruto va a ser mayor. Por eso es que nosotros hablamos de que hay un 4% del PIB que se incrementa por cada año de esperanza de vida. Un ejemplo típico es el Japón. En el Japón, el gobierno japonés invierte un 8.7% de su Producto Interno Bruto en salud. La esperanza de vida, una de las esperanzas de vida más altas de todo el mundo, está en el Japón. Ellos tienen una esperanza de vida de 89 años, esperanza de vida promedio. Pero es naturalmente porque el gobierno japonés se ha dispuesto a invertir en esos dos renglones. Ha pensado en lo importante que es el capital humano en todas sus variantes. A mí me satisface muchísimo que ustedes estén haciendo este programa de gerontología social, porque ustedes tienen la oportunidad de ser contribuyentes con el desarrollo de su país. No solamente porque se van a título personal, van a mejorar su vida, porque ustedes se están preparando. Se supone que cada vez que usted le añade un año de educación a su vida, usted tiene un 4% de incremento en los ingresos.
Por cada especialidad que nosotros hacemos, nosotros percibimos más dinero. En la medida que nosotros tengamos mayor formación, se nos abren más caminos. Entonces es importante, importantísimo, que los estados piensen en lo que hay que invertir en el capital humano y que haya más respaldo para eso. Ahora mismo estamos enfrentando en mi país un problema, una industria X, la industria del plástico en República Dominicana. Salió el presidente de la Asociación de Industriales del Plástico de allá, diciendo que estaba desesperado porque no tenían personal entrenado para trabajar en esa industria, que algunas iban a tener que cerrar porque no tienen personal entrenado. Y eso es sencillamente porque la inversión en el capital humano que hace nuestro gobierno es muy bajo. Entonces, como no estamos nosotros pensando en la tecnificación de los muchachos, eso trae como consecuencia no solamente la desvalorización del propio individuo, sino mayor marginalidad, mayor violencia, mayor inseguridad ciudadana, porque ustedes van a tener una serie de factores que van a contribuir a eso. Entonces nosotros tenemos que pensar, y ustedes tienen que ser elementos multiplicadores en eso. Cada vez que ustedes vengan a la universidad, que ustedes adquieran más conocimiento, que ustedes sean capaces de pasar esa llamita a todo el que le quede alrededor, para que la gente se entusiasme, la gente trate de prepararse, porque en la vida el tiempo se nos va como quiera. Aprovechémoslo de manera positiva. Entonces, no me pase, por favor. Fíjense que invierten un 8.7 del PIB. Han demostrado un estado de salud superior. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Shigeo Morioka. Él tiene 91 años al día de hoy. Ese señor camina 8 kilómetros diarios. Nos puso a jadear a mi marido y a mí en una caminata. Nosotros con la lengua afuera y él igualito. 89 años, ¿eh? Pero es porque son personas disciplinadas. Ellos tienen que pasarse en educación, invierten todo el dinero del mundo, porque ellos se pasan, no es como nosotros que hacemos una tanda. Ellos trabajan, ellos van a la escuela de 8 de la mañana a 6 de la tarde, incluyendo los sábados. Entonces eso les ha permitido a ellos crear riqueza, tener mayor salud y naturalmente tener una esperanza de vida más larga. Y no solamente que tienen esperanza de vida larga, es que están saludables con esa esperanza de vida. Ellos sociabilizan muchísimo. Son personas sumamente gentiles, pero tienen sus grupos sociales, que es lo que nos falta a nosotros. Aquí, como hay tantas migraciones de los campos a las ciudades, esas gentes pierden su base social, llegan a marginalizarse en las grandes urbes, ¿no? Pero ya han dejado atrás a su gente, sus vecinos, la gente con quien ellos se pasaron 50, 60 años. Entonces imagínense ustedes lo que sucede. No tienen una base social, no tienen un tinglado, una red de soporte. Esa gente no vive ni vive bien, ni vive por mucho tiempo. Entonces esta gente socializa mucho, muestran un gran deseo de trabajar y naturalmente una de las cosas que cuando se pensionan no se quedan en sus casas, son voluntarios. Nosotros vemos en algunas comunidades donde hay un gran voluntariado, estaban hablando de que o trabajan asistiendo a otras personas mayores o cuidando a los niños. Yo siempre le he dicho, señores, los adultos mayores han contribuido mucho, sencillamente pongámosle costo a la niñera, a la cocinera, a la guachimán, como nosotros le decimos allá en Santo Domingo, los guachimán, los cuidadores de las casas, porque las personas mayores se las traen de los campos. Por eso es que hay muchos hogares que son unipersonales, son hombres los que se quedan, la gran mayoría, y eso pasa en toda América Latina, que se quedan la gran mayoría
son hombres, porque los hijos lo que se llevan son a las mamás, porque les sirven más en las ciudades, les cuidan los hijos, les cocinan. Entonces, ¿cuánto pago yo por una niñera, por una lavandera, por una cocinera, por el cuidador de la casa? Todo eso lo hace el adulto mayor. Eso es lo que no se ha contabilizado y eso es lo que tenemos nosotros que tratar de hacer. Eso, como estaba diciendo Walter, eso tenemos nosotros que hacerlo para ver cuál es la contribución al Producto Interno Bruto del país de esa gente. Por favor. Fíjense, no, la anterior, por favor, sí. Fíjense los trabajadores japoneses. Ellos lanzaron una ley, se llamó la Ley de Estabilización de Empleo de los Adultos Mayores en el 2005. Imagínense, miren lo que se produjo, un 60% de incremento en los puestos de trabajo de personas mayores de 60 años. A tiempo completo. No dije part-time, a tiempo completo. El número se elevó de 1.05 millones a 1.78, casi 1.8 millones de empleados de 60 y más con esta ley. Yo creo que todavía nosotros, y voy a ser honesta porque uno no puede pedir peras al olmo, los países nuestros son países muy jóvenes todavía. Nosotros tenemos una población de menor de 35 años demasiado grande. Nosotros no pudiéramos hacer eso, pero sí podemos nosotros, de una u otra manera, como no tenemos cómo cubrirle todas las necesidades a las personas mayores, incluirlos dentro del proceso de desarrollo de nuestros países. Nosotros no podemos excluir a nadie. Los viejos de nosotros tienen que estar trabajando hasta que se mueren. Por lo menos en mi país, ya yo le estaba hablando de la cantidad, de qué porcentaje de la población no tiene una pensión. Entonces tienen que trabajar hasta que se mueran o pasan mucho trabajo, si no tienen unos hijos que lo soporten. ¿Ven? Entonces, esto todavía, aunque nosotros no podamos hacer lo que hizo Japón, pero nosotros sí podemos incluirlos en el proceso de desarrollo de nuestros pueblos. Y ellos van a contribuir. Porque es que si usted, por ejemplo, hace una red social en un barrio donde se necesite que le supervisen, una familia necesita que le supervisen un adulto mayor y otro que está en mejores condiciones lo hace, eso es una contribución. Porque probablemente de no tener quien se lo supervisara, esa persona va a pasar a una unidad de cuidado permanente, a un centro geriátrico, hogares de ancianos, no sé cómo le llaman ustedes aquí. Y eso entonces es una carga para el Estado. Entonces eso es una contribución. Entonces si nosotros los integramos al proceso de desarrollo, modificamos que no sea a tiempo completo, pero por lo menos que sea a tiempo parcial. Nosotros ni siquiera estamos utilizando la experiencia de personas formadas. No estoy hablando de la gente que trabajó en el campo, que no tiene ningún tipo de formación. No. Talentos que han trabajado toda su vida y que tienen educación universitaria, maestrías, posgrados. Sin embargo, nosotros no estamos utilizando ese capital humano que tenemos disponible, ni siquiera para formar. Se ha demostrado que si usted toma una persona mayor de 70 años, una secretaria, y la pone a trabajar junto con una persona que ha trabajado toda su vida de secretaria, tenía 35 años trabajando como secretaria, y usted la pone a trabajar con uno que entra nueva, la velocidad con que esa secretaria de 70 años le pasa un papel es 3 veces la de aquel joven. ¿Por qué? Porque la secretaria que tiene mucha experiencia, esa persona mayor, le mira el párrafo completo, le mira la línea completa y la pasa, mientras que la persona sin experiencia va mirando palabra por palabra. Entonces la velocidad es mucho mayor cuando usted tiene experiencia y ni siquiera eso lo estamos aprovechando. Síganme, por favor. Las reservas financieras, le estoy diciendo porque todo es posible si nosotros queremos, y a mí me gusta poner ejemplos positivos porque nos deja a nosotros un mejor sabor de uno estar viendo cosas desagradables. Nosotros no podemos estarnos remolcando en lo que está pasando. Nosotros tenemos que ver cosas diferentes que nos den una visión mucho más amplia de lo que se puede hacer. Fíjense cómo esta gente tienen reservas financieras de los hogares japoneses de 60 y más. En el 2000
fueron 53.1%, en 2005 subió a 57% y en el 2010 a 62.4%. Y entre 50 y 59, 24, 21 y 16. Fíjense cómo los 60 y más, sus reservas financieras son mucho más altas. Y miren lo que... De los hogares de 60 y más se estiman en 15 trillones de dólares. Más del 60% de esas reservas pertenece a personas mayores de 60 años. De las reservas de los hogares japoneses. Son gente que se han preparado, como han tenido buena salud, pueden permanecer más tiempo en los empleos. Al permanecer más tiempo en los empleos, acumulan riqueza para tener, no solamente para ellos poder sostenerse, sino para ser emprendedores, como vamos a ver en la próxima, por favor. Son los emprendedores japoneses. En el 97 había un 2.2, subió en el 2000 a 2.7 y en el 2007 a 4.3. Un número considerable entre los nuevos emprendedores. El 25% de los nuevos emprendedores en Japón son personas mayores de 60 años. Creadores, se la buscan como quieran. Hoy a mí me mandaron un correo sumamente interesante, que era de tomar la decisión de o ser pato o ser águila. Y decía que un taxista estaba en la ciudad de Nueva York y vivía quejándose contra de las dificultades que había con el tránsito, de que no encontraban suficientes pasajeros, el taxi siempre estaba sucio, los clientes estaban insatisfechos. Y hasta que un día alguien le dijo: esa es la decisión, es tuya, de mejorar las cosas. Tú escoges, o tú eres un pato o tú eres un águila, y te elevas por encima de todo eso y todas esas quejas y comienzas a pensar diferente. Entonces el hombre dijo: mira, definitivamente yo lo voy a hacer. Limpió su taxi, se puso él una camisa blanca, su pantalón negro, y comenzó a tratar mejor a los clientes. En el primer año él duplicó sus ingresos. En el segundo año se monta un señor, él está en una estación de taxistas, está parado y le dice a un señor: mire, yo ese taxi tan limpio, que naturalmente le atrajo, y lo toma. El hombre le dijo: mire, yo quiero que usted me diga, lo que yo quiero como taxista es llevarlo a usted en el mejor tiempo posible a su destino y al menor costo posible. De la manera que podemos llegar es tomando tal y tal, mire, le montó, tomando tal y tal calle porque tiene menos tránsito y nosotros podemos llegar más rápido. El hombre se queda sorprendido. Después le dice: mire, aquí tiene una lista de las emisoras de radio que yo tengo aquí en mi radio, la música que tocan. Usted decida qué es lo que usted quiere. ¿Quiere un tecito, un café o una bebida gaseosa? El hombre le dice: no quiero té ni café, quiero una bebida gaseosa. No se preocupe, yo tengo una bebida gaseosa. Dice el hombre: diablo, pero este taxista, espérate, pero es un taxista de verdad. Me está dando un servicio de limusina en un taxi común. Y le dice: pero venga acá, ¿usted le ha ido mejor? Dice: sí, porque... Y le explica qué fue lo que él hizo. Le dice: yo le he explicado a muchos amigos míos, compañeros, que era lo que yo hacía. Y no, siguen quejándose, ¿quién ha dicho? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Es imposible de hacer. Pero ya él había conquistado a algunos otros taxistas que habían adoptado su misma actitud. Dice: ya este segundo año yo voy a cuadruplicar mis ingresos, porque yo decidí ser águila. Entonces esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Esa gente de Japón toman esa decisión. Ellos no viven quejándose, porque algunas veces nosotros hacemos eso. Todo lo queremos que los políticos lo resuelvan, pero no participamos nosotros en política no queremos participar, porque la política es muy sucia. La política no es sucia, los políticos son los sucios. La política es una ciencia que puede cambiar el destino de los pueblos. Lo que pasa es que la gente que quizás tiene más sensibilidad social y mejor preparación no les gusta participar en política, porque son patos, no quieren ser águila. No, por favor, esa me puso la primera. La anterior, por favor. Y la última. Me pasó la primera. Ajá. Las conclusiones.
Fíjense como nosotros así la quiero ya. No, la que estaba, por favor. Ok. Ahí nosotros hacemos un resumen de la importancia de lo que son las intervenciones costo efectivas. Si nosotros hacemos inversiones, los gobiernos, y nosotros como sociedad presionamos a los gobiernos para que se hagan esas intervenciones costo efectivas en la salud infantil y adulta, pueden ser inversiones en el desarrollo económico, y al mismo tiempo debemos implementar nosotros, los gobiernos, reformas institucionales para promover la salud de los ciudadanos, porque si nosotros hacemos esto, como yo les decía, dos cosas fundamentales, salud y educación, nosotros podremos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y eso es lo que en realidad ustedes y yo queremos. Buenas noches.